Fueran conmigo a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 31. Primera a los Corintios, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. La semana pasada iniciamos esta serie de sermones en la que pretendemos exponer el contenido del capítulo 13 de Primera a los Corintios, cuyo tema central es la preeminencia del amor en la vida cristiana. Pero como señalamos la semana pasada, no podremos comprender a plenitud la fuerza del mensaje de Pablo aquí si no ubicamos este capítulo en el contexto en que fue escrito. Como hemos dicho ya, la iglesia de Corinto estaba plagada de problemas diversos: división, inmoralidad, falta de disciplina eclesiástica, problemas matrimoniales, problemas con el uso de la libertad cristiana, etc. Y fue en el contexto de esos problemas, y más específicamente en el contexto de ciertas dificultades que habían surgido en el manejo de los dones espirituales, que este capítulo sobre el amor fue escrito. Estos hermanos habían perdido la perspectiva correcta del uso de los dones del Espíritu en la iglesia. ¿Qué son estos dones? ¿Para qué sirven estos dones? ¿Cuáles son los principios que deben regular el uso de ellos? De manera que Pablo se ve en la obligación de traer cierta enseñanza a la iglesia acerca de este asunto. Y es en medio de esta enseñanza que Pablo escribe su famoso discurso sobre el amor. Por tal razón, hermanos, los pastores juzgamos conveniente traer una introducción general sobre los dones espirituales que nos permita contemplar este texto dentro de su contexto inmediato. La semana pasada no pudimos completar nuestro material, así que continuaremos hoy donde nos quedamos la vez anterior. En aquella ocasión solo tuvimos tiempo para responder dos preguntas y para comenzar a responder una tercera. La primera pregunta que respondimos fue: ¿qué son los dones espirituales? Y para responder esta interrogante, estudiamos 4 palabras claves que aparecen en el capítulo 12 de Primera a los Corintios, y concluimos que los dones del Espíritu son capacidades que el Espíritu Santo reparte soberanamente a los creyentes para la edificación de la iglesia. No se trata de habilidades naturales, cosas que se obtienen por medios naturales, sino que provienen de la obra del Espíritu de Dios en los cristianos. En segundo lugar, respondimos la pregunta: ¿cuáles tipos de dones hay? A lo que respondimos que examinando las listas que aparecen en el Nuevo Testamento, notamos que algunos dones son ordinarios, mientras que otros son extraordinarios, es decir, milagrosos. Esta diferencia se hace evidente cuando comparamos la lista de dones que aparece en el capítulo 12 de Romanos con la lista que aparece en el capítulo 12 de Primera a los Corintios. En la primera, en la de Romanos, se habla de servir, se habla de ayudar, de exhortar, de enseñar. En la otra, 1 Corintios 12, se nos habla de sanidad divina, de hacer milagros, de hablar en otros idiomas que la persona no había aprendido antes, de interpretar tales idiomas sin haberlo aprendido tampoco, etc. Evidentemente, hermanos, son dones distintos. Unos son ordinarios y los otros extraordinarios, milagrosos. Ahora bien, y esto ya no es una mera recapitulación, es material nuevo. Al hablar de que algo es milagroso, debemos definir a qué nos referimos, porque hay personas que usan esta expresión para referirse a cualquier cosa que sea inusual o sorprendente. Esto fue milagroso. Bueno, ¿qué es exactamente un milagro? El doctor John MacArthur hace una observación muy atinada al respecto que quisiera traer a compartir con ustedes esta tarde. Pregunta él: ¿qué es un milagro? ¿Es un milagro cuando oramos? Pregunta, no está afirmando, está preguntando.
Es un milagro cuando oramos que Dios satisfaga una necesidad financiera y el cartero trae un cheque precisamente en el día que se necesita el dinero, un pago que había por ahí, y llega precisamente en el momento en que más lo necesitábamos. ¿Es eso un milagro? Es un milagro cuando un espacio para estacionar el auto queda libre cerca de la entrada del centro comercial justo cuando uno lo necesita. ¿Ese es un milagro? Es un milagro cuando una madre siente que algo está mal en el cuarto contiguo e investiga justo a tiempo para impedir que su niño introduzca un clip para papel en un tomacorriente. Es un milagro cuando algo impulsa a una joven a pensar en una amiga a la que no ha visto en mucho tiempo y luego que le telefonea se da cuenta de que ha llamado justo en el momento en que su amiga necesitaba de aliento. ¿Son estas cosas, hermanos, un milagro? Dice MacArthur, a menudo llamamos tales eventos milagros, pero más apropiadamente deben ser llamados actos de la providencia. Ellos revelan a Dios obrando en nuestras vidas cotidianas y a menudo vienen como respuestas a nuestras oraciones, pero no son la clase de señales y prodigios sobrenaturales que la Escritura clasifica como milagros. ¿Qué es entonces un milagro? Hermanos, esta pregunta no es tan simple como parece ser a primera vista. Por ejemplo, algunas personas dicen que un milagro es cuando Dios actúa en contra de sus leyes naturales. Pero esa definición no parece muy apropiada. A pesar de que los poderes milagrosos están por encima de las fuerzas naturales, por las fuerzas que Dios usa normalmente, el milagro no entra en conflicto con el poder providencial de Dios. Es mejor decir que un milagro es una obra de Dios que se lleva a cabo en el reino físico, pero que no es común a la experiencia humana y que es inexplicable en términos de los agentes físicos secundarios que normalmente intervienen en todas las cosas. Por ejemplo, que un agricultor siembre una semilla pequeñita y que de esa semilla, andando el tiempo, surja un árbol inmenso cargado de frutos. Eso es algo verdaderamente maravilloso. Eso es algo en lo que se refleja el poder de Dios, pero no es un milagro. No es un milagro. Eso está actuando de acuerdo a los agentes físicos secundarios que Dios suele utilizar. Aquí hay un agricultor que ha arado la tierra y que ha sembrado una semilla. Eso ocurrió como debía ocurrir de acuerdo al uso de esos agentes secundarios que intervinieron en la acción. Ahora bien, que una calabacera crezca de la noche a la mañana y se convierta en un gran árbol sin que la mano del hombre haya intervenido en nada, como ocurrió en el caso de la historia de Jonás, eso sí es un milagro. Esa calabacera no siguió el curso normal que deberíamos esperar en ese caso. Dios actuó allí, no en contra, sino por encima de los poderes naturales. Eso es un milagro. Y en la Biblia vemos que los milagros pueden ser hechos mediata o inmediatamente. ¿A qué yo me refiero? Que pueden ser hechos directamente por Dios sin la intervención de ningún agente, ningún intermediario, o pueden ser hechos a través de ciertos hombres a quienes Dios capacita para hacer tales hechos milagrosos. Por ejemplo, cuando Dios hizo descender fuego sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, lo hizo sin el uso de instrumentos humanos envueltos. Ese fue un milagro directo, obrado directamente por Dios, sin intermediarios. Pero cuando dejó de llover por 3 años y medio en el tiempo de Elías, Dios lo hizo a través del profeta. Un milagro puede ser hecho directamente por Dios o puede ser hecho a través de un agente humano a quien Dios capacita para ello. Y la pregunta que nos hicimos la semana pasada fue la siguiente. Una pregunta que por causa del tiempo no pudimos responder a plenitud.
continúa Dios en el día de hoy confiriendo a los hombres en su iglesia la capacidad de hacer milagros. O para usar el encabezado de la vez anterior, eran estos dones milagrosos que aparecen en 1 Corintios capítulo 12, portados por ciertos hombres, ¿eran estos dones milagrosos temporales para una época específica o eran permanentes? Debían continuar a lo largo de la iglesia a través de los siglos. Ahora noten, hermanos, no cuestionamos el hecho de si Dios continúa siendo todopoderoso. Yo no creo que ningún creyente genuino se cuestione tal cosa. Tampoco ponemos en duda el hecho de que Dios hace milagros en el día de hoy. Nuestro Dios es Dios y cuando le place Él puede actuar por encima del curso normal de la naturaleza. La pregunta es, ¿continúa el Espíritu de Dios impartiendo en los creyentes la capacidad de realizar obras extraordinarias, como esas que leemos en el libro de los Hechos, que hasta la sombra del apóstol Pedro sanaba a los enfermos? ¿Continúa Dios haciendo esas cosas? ¿O las que leemos en 1 Corintios 12, que una persona de repente recibía la capacidad de hablar en un idioma desconocido, el cual no había sido aprendido a través del tiempo? A lo que respondimos que tales dones milagrosos cesaron en la era apostólica cuando cumplieron su razón de ser. Y para probar esto nos basamos en varios argumentos. Por causa del tiempo solo pudimos observar el primero de todos, y fue el propósito de los dones extraordinarios o milagrosos. Vimos que por cuanto el propósito de estos dones milagrosos se cumplió, estos dones ya no tienen razón de ser en la iglesia de Dios. Como dijimos la vez pasada, estos dones milagrosos han sido conferidos por Dios a través de la historia redentora con un propósito fundamental. ¿Y cuál es ese propósito? Acreditar a los hombres enviados por Él como mensajeros de Dios. Por eso se les llama señales en la Biblia, porque atestiguan algo, prueban algo. Estas capacidades siempre aparecen en la historia redentora conectadas con la revelación divina. Recuerden el Salmo 74:9. No vemos ya nuestras señales, no hay profetas. Los señales vienen conjuntamente con el profeta. No hay profeta, no hay necesidad de señal. Por eso en 2 Corintios capítulo 12, versículos 11 al 12, el apóstol Pablo llama a estos dones milagrosos señales de apóstol. Son señales que confirman que estos hombres, los apóstoles, eran enviados durante el nuevo pacto para traer la revelación de Dios a la iglesia. Donde no hay profeta que acreditar, no hay necesidad de dones milagrosos. Pasemos ahora a nuestro segundo argumento. Segundo argumento, los libros doctrinales del Nuevo Testamento revelan que los dones extraordinarios no son tan importantes como algunos hoy día creen que son para el ministerio de la iglesia. Repito, los libros doctrinales del Nuevo Testamento revelan que los dones extraordinarios no son tan importantes como algunos hoy día creen que son para el ministerio de la iglesia. Algunas personas no pueden concebir un culto sin que algo extraordinario ocurra en medio de ellos. Sin que haya alguna sanidad, sin que alguien hable en otras lenguas, porque ellos no pueden entender que la iglesia de Cristo pueda funcionar fuera del contexto de estos dones milagrosos. Ahora, permítanme aclarar algo aquí, porque noten que estamos diciendo los libros doctrinales del Nuevo Testamento. Cuando estudiamos el Nuevo Testamento debemos diferenciar entre los que son libros históricos y los que son libros doctrinales. Por ejemplo, los Evangelios y el libro de los Hechos son históricos. En ellos los autores sagrados nos proveen de una historia fidedigna, inspirada por el Espíritu Santo, de los hechos que ocurrieron durante la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo y durante los primeros años de la iglesia cristiana. Ahora bien, sería un error pretender que todo cuanto ocurre en esos libros históricos
debe ser repetido una vez más en todas las épocas de la historia de la Iglesia. Estos libros están narrando una historia que es trascendental para poder entender las doctrinas contenidas en el resto del Nuevo Testamento. Pero no podemos decir con toda seguridad que los eventos narrados allí deben repetirse continuamente en la Iglesia a través de las edades. Hermanos, cuando fue necesario, Dios abrió el Mar Rojo en dos para que el pueblo de Israel pasase al otro lado. Dios hizo ese mismo milagro de nuevo con el río Jordán. Pero han pasado miles de años y eso no ha vuelto a ocurrir nunca más. El poder de Dios no disminuyó a partir de entonces. Pero esa manifestación específica de su poder tuvo lugar en un momento específico en la historia de la redención y no se ha repetido nunca más. Nuestro Señor Jesucristo caminó sobre las aguas. Lo hizo una sola vez durante su ministerio y de acuerdo al relato que tenemos de Lucas en el libro de los Hechos, no tenemos noticias de que ningún apóstol haya realizado un milagro así. No son hechos normativos. Ocurrieron en momentos históricos y no se volvieron a repetir. Así que no debemos basarnos en los libros históricos únicamente para decir lo que es normativo para la Iglesia hoy. Ahora, tomando esto en cuenta, si vamos a los libros doctrinales del Nuevo Testamento, veremos, hermanos, la poca importancia que se le da allí a este asunto de los milagros en general, y lo más sorprendente, descubriremos que aparte de 1 Corintios capítulo 12 y capítulo 14, donde Pablo trata un problema específico con el don de lenguas, hay un silencio absoluto en lo tocante a este don en particular, al cual nuestros hermanos pentecostales dan tanta importancia. Los pentecostales dan al don de lenguas una importancia vital en la vida del cristiano. Pero si esto es así, ¿cómo explicar entonces que Pablo no hablara de esto en ninguna de sus epístolas fuera de 1 Corintios? Seguramente los demás apóstoles hablaron en lenguas en el día de Pentecostés. La Biblia dice que todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Si estos dones eran permanentes para la iglesia, ¿por qué no hablaron de eso ninguno de los otros apóstoles? Ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni Judas. ¿Por qué no hacen una sola mención de estas cosas si se trataba de algo tan importante? Según la enseñanza pentecostal, el hablar en lenguas es una experiencia que evidencia que la persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo. Y el bautismo en el Espíritu, según ellos, es una experiencia de extremada importancia que ocurre luego de la conversión y a través de la cual somos capacitados para vivir una vida espiritual más plena y para servir a Dios con poder. En el documento titulado Declaración de las Verdades Fundamentales de las Asambleas de Dios, uno de los grupos pentecostales más numerosos que existe, en su artículo 7 dice: todos los creyentes tienen derecho a y deberían esperar y buscar fervientemente la promesa del Padre, el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, según el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Con ella viene, escuchen esto, con ese bautismo, dice, con ella viene la investidura del poder para la vida y el servicio, el otorgamiento de los dones y el uso y su uso en la obra del ministerio. Esta experiencia, dicen ellos, es distinta y posterior a la experiencia del nuevo nacimiento. Es decir, primero uno se convierte, según ellos, pero todavía no está incompleto. Necesita el bautismo en el Espíritu Santo. Y ese bautismo en el Espíritu Santo es evidenciado cuando la persona habla en lenguas. Eso no quiere decir que todo cristiano debe tener el don de lenguas. El pentecostal diferencia entre tener el don
y hablar lenguas solo en el momento en que viene el Espíritu. Ellos dicen, un creyente puede no tener el don del hablar en lenguas, pero todo creyente que ha sido bautizado en el Espíritu debe hablar en lenguas en el momento en que recibe el Espíritu. En el artículo 8 dice, el bautismo de creyentes en el Espíritu Santo es testificado por la señal física de hablar otras lenguas. Eso está claro. Ahora, no vamos a considerar aquí el asunto del bautismo en el Espíritu Santo, por cuanto no es nuestro interés. Aunque por causa de los nuevos creyentes, no estaría de más hacer la salvedad de que la Biblia enseña que el Espíritu Santo es recibido en el momento en que creemos. Y que todo creyente ha pasado por esa experiencia. Juan capítulo 7. Evangelio de Juan capítulo 7. Hermanos, esto es muy importante. No queremos correr con estas cosas. Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Yo sé que para algunos esto es el ABC. Hermanos, tengan paciencia. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ahora Juan añade, esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en Él. Allí no se habla de algo más, allí no se habla de una experiencia posterior, allí se habla de que el Espíritu vendría inmediatamente sobre aquellos que creyesen en Él. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Vamos a leer desde el versículo 2. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Dice Pablo, la iglesia de Cristo es una porque todos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál fue el requisito? Oír con fe, versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y dice ahora en el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El apóstol Pablo conecta la justificación por la fe con la receptividad del Espíritu Santo. Una vez somos justificados por la fe, el Espíritu de Dios viene sobre el creyente. Un texto más, hermanos, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí se usan en el texto griego dos participios. Habiendo oído y habiendo creído, fuisteis sellados. Y la idea es, estas cosas fueron concomitantes. Vino una, vino la otra. Habiendo oído, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, volviendo una vez más a la doctrina pentecostal, si el bautismo en el Espíritu, tal como ellos lo ven, es imprescindible para rendir a Dios un servicio adecuado, y si esta experiencia es evidenciada a través del hablar en lenguas, ¿por qué Pablo,
no incluyó esta experiencia en los requisitos que son necesarios para el ministerio de la iglesia según 1 Timoteo 3 y Tito 1. Hermanos, recuerden lo que ellos dicen en el artículo 7. Con ese bautismo viene la investidura del poder para la vida y el servicio, el otorgamiento de los dones y su uso en la obra del ministerio. ¿Qué pastor puede ministrar en la iglesia si no tiene esos dones que lo van a capacitar para rendir el servicio adecuado? Si esta experiencia es imprescindible y es evidenciada por el hablar en lenguas, ¿por qué Pablo no habla de eso en 1 Timoteo 3? Allí dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, que no sea un neófito. ¿Cuántos requisitos? Y en ninguna parte dice que hable en lenguas. O que haya hablado en lenguas. ¿O cómo podríamos explicar, hermanos, que Pablo ni siquiera mencionara ese asunto cuando trató ampliamente el tema de la llenura del Espíritu Santo en el capítulo 5 de Efesios, a partir del versículo 18? Que por cierto, los pentecostales interpretan esta llenura del Espíritu como el bautismo en el Espíritu. ¿Cómo es posible que Pablo hablara tan extensamente de esta llenura en el Espíritu y luego hablara de las consecuencias que vendrían por causa de esa llenura y no mencionara el don de lenguas? ¿O cómo podríamos explicar que el apóstol Pablo callara con respecto al don de sanidad cuando tuvo que impartir ciertas instrucciones a Timoteo acerca de sus frecuentes enfermedades? En 1 Timoteo capítulo 5 versículo 23 el apóstol Pablo dice, Timoteo, toma un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Por qué Pablo no le dijo, como yo sé que algunos le hubieran dicho hoy, Timoteo, eso es falta de fe? Timoteo, reprende la enfermedad en el nombre de Cristo. Timoteo, reprende el estómago. No, toma un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Si vemos el Nuevo Testamento con una visión más objetiva, veremos que no se le da ese énfasis que algunos quieren darle hoy a los dones, pero sí se le da un énfasis marcado a la enseñanza de la palabra de Dios, que es lo que algunos no quieren hacer en el día de hoy. Quieren hacer un servicio espectacular, pero la palabra de Dios no es dada al pueblo y el pueblo está muriendo de hambre. Viviendo únicamente de experiencias, éxtasis, cosas completamente emotivas. Esta forma de tratar los dones extraordinarios en las cartas doctrinales del Nuevo Testamento es sumamente elocuente. Tercer argumento, son los dones extraordinarios temporales o permanentes. Veamos la enseñanza de Pablo en 1 Corintios capítulo 13 versículos 8 al 13. He ahí nuestro tercer argumento, la enseñanza de Pablo en 1 Corintios capítulo 13 versículos 8 al 13. Hermanos, yo sé que este estudio es bien doctrinal, muy polémico, necesitamos afinar nuestras mentes, pero tenemos que hablar de estas cosas. Versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hermanos, qué texto más interesante. Pablo nos dice aquí en una forma clara y contundente que estos dones extraordinarios cesarán. Versículo 8. Las profecías se acabarán,
cesarán las lenguas y la ciencia acabará. No en el sentido de las matemáticas, la biología. Allí está hablando de ciencia en el contexto de los dones extraordinarios. Un don especial que tenía que ver con un conocimiento especial. Ahora, ¿cuándo cesarían estos dones? Pablo dice, cuando venga lo perfecto. Cuando venga lo perfecto. Ahora conocemos en parte y en parte profetizamos, pero vendrá algo a lo que Pablo llama lo perfecto, y cuando eso llegue, esto que es en parte terminará ahí, ya no tendrá razón de ser. La pregunta es, ¿y qué es eso, lo perfecto? Bueno, nuestros hermanos pentecostales dirán inmediatamente el cielo. El cielo. Las lenguas y las profecías cesarán cuando Cristo regrese en gloria, cuando veamos a Dios cara a cara, dice el texto. Mientras tanto, tales manifestaciones del Espíritu deben estar presentes en la iglesia hoy. No necesariamente. Veamos el texto más de cerca. Hermanos, es importante que uno estudie cada texto en su contexto, viendo cada palabra, porque de lo contrario podemos llegar a decir lo que no dice el texto. Yo recuerdo hace unos años atrás que una hermana se me acercó y me dijo, óigame pastor, yo estaba tan equivocada porque yo leía en Mateo capítulo 5 que dice, no resistáis al que es malo. Y durante un tiempo yo estaba que no soportaba un impío al lado mío. No resistas, como yo no resisto al malo. No, pero lo que está diciendo es, no le pongas resistencia al malo. Hermano, no puede leer la Biblia rápidamente y llegar a conclusiones equivocadas. Veamos el texto un poco más de cerca. En primer lugar, la palabra que Reina Valera traduce perfecto, la palabra teleios, no se refiere necesariamente a la perfección absoluta que alcanzaremos en el cielo, no. Esa palabra puede traducirse también lo que ha alcanzado la madurez, lo que ha sido completado. Por ejemplo, ahí mismo en 1 Corintios 14:20 se usa la palabra otra vez. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero teleios, maduros en el modo de pensar. Allí no se está hablando de que debemos tener aquí la perfección que tendremos en el cielo. Allí se está hablando de madurez. 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Teleios, la misma palabra, otra vez. Y como no tenemos tiempo, busquen en sus casas Filipenses capítulo 3, versículo 15, Colosenses capítulo 4, versículo 12, Santiago capítulo 3, versículo 2. En todos esos textos aparece la misma palabra, teleios, y aparece como algo que se puede alcanzar en esta vida antes de llegar al cielo. Y noten, hermanos, como en el mismo texto de 1 Corintios 13, Pablo utiliza una figura que nos habla de maduración. La figura del niño que crece y se hace hombre, versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Evidentemente, hermanos, el apóstol Pablo está comparando aquí algo que era infantil y algo que llegará a la madurez. ¿A qué se refería entonces Pablo cuando habló de eso maduro o completo que haría que las lenguas y las profecías de ese tiempo llegasen a ser irrelevantes? Bueno, el apóstol Pablo está haciendo un contraste aquí entre el conocimiento que ellos tenían hasta ese momento de la voluntad revelada de Dios y el conocimiento que tendrían cuando la Escritura fuese completada, cuando toda la revelación fuese dada. Hermanos, ¿cuál es el tema central de toda esta sección? Es el conocimiento a medias que se tenía en ese momento que la Escritura no estaba completa aún. Solo tenían el Antiguo Testamento y parte del Nuevo que se había venido escribiendo poco a poco, pero que todavía no era completo. Versículo 12. Ahora, dice Pablo, vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara.
Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hermanos, allí no dice que veremos cara a cara a Dios. Eso no es lo que el texto dice. En los días del apóstol Pablo, los espejos no eran como los de ahora. Eran hechos de metal bruñido, por ejemplo, un bronce bruñido, y la imagen no se reflejaba con nitidez. Pablo está diciendo algo como esto, y voy a parafrasear: así como nuestros espejos reflejan una imagen de nosotros mismos. ¿Qué es lo que usted ve cuando ve un espejo? Usted mismo. Así como un espejo en aquel tiempo refleja una imagen de nosotros mismos, no de Dios, sino de nosotros mismos, empañada, esa imagen era empañada. Así también, dice Pablo, es nuestro conocimiento actual. Estamos todavía, por decirlo así, en una etapa infantil de la iglesia, donde se necesitan profecías, lenguas, revelaciones, pero cuando llegue la revelación completa, veremos con mucho más claridad, como si viésemos cara a cara y no a través de un espejo. La comparación entonces no es entre el conocimiento que tenemos ahora y el que tendremos en el cielo, no, sino más bien entre el conocimiento que ellos tenían en el tiempo en que Pablo escribió este pasaje y el que tendría la iglesia cuando la escritura fuese completada al final de la era apostólica. Ahora, si todavía alguien tiene alguna duda, hermanos, personalmente creo que este versículo, 1 Corintios 13:12, en cierto modo reseña otro texto de la Biblia que lo explica con más claridad. Vamos por un momento al libro de Números. Números. Noten, ¿qué es lo que Pablo está diciendo allí? Pablo dice, versículo 12, lee otra vez: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Y esa es la expresión que los pentecostales dicen: veremos cara a cara a Dios. No, hermanos. Los que tienen la Biblia de las Américas verán que en 1 Corintios 13:12 hay una nota al margen que dice ir a Números 12. Hay una conexión entre los textos. Números capítulo 12. Versículos 1 y 2 para poder entender el contexto. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Noten, el problema es que Aarón y María están aquí con cierta envidia por la forma en que Dios se revela a Moisés. Y dice: pero ven acá, ¿acaso solamente es a través de Moisés que Dios se ha revelado? Y Dios lo oyó. Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, pero no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Ven la similitud, hermanos, entre un texto y otro? ¿Qué es lo que se contrasta aquí en Números 12? Dios no está refiriéndose aquí al conocimiento que Moisés obtendría cuando llegara al cielo. No. El Señor está haciendo un contraste entre un tipo de revelación inferior, sueños y visiones, y un tipo de revelación superior. A los profetas Dios se les revelará por sueños y visiones, oscuramente, pero a Moisés se le dará una revelación más completa. Cara a cara hablaré con él antes de llegar al cielo. Era una revelación que Moisés tendría aquí, claramente, dice Dios, y no por figuras.
Bueno, de igual modo nosotros tenemos hoy una revelación más completa, una revelación superior que la que los creyentes tuvieron en la iglesia primitiva. Y aunque ellos tuviesen los dones extraordinarios consigo, nosotros tenemos algo mucho más ventajoso: la palabra de Dios en su revelación final y completa. Hermanos, no necesitamos llegar al cielo para alcanzar esa madurez de la que Pablo nos habla en 1 Corintios 13. Lo que necesitamos es la Escritura, la revelación de Dios tal como la tenemos ahora. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17? Pablo dice allí: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué cosa? Perfecto. La perfección, la madurez de la que habla Pablo en 1 Corintios 13, no la obtendremos en el cielo, hermanos. La podemos tener ahora a la mano con las Escrituras. Para que el hombre de Dios sea perfecto. Y la palabra que usa Pablo allí no es teleios, es una palabra sinónima artios, que significa lo mismo, maduro. Enteramente preparado para toda buena obra. Si todavía no está convencido, volvamos una vez más a 1 Corintios 3. Y voy a dar un argumento final. Un argumento final para probar que este texto no está hablando del cielo, sino de la revelación completa de Dios, pero no es el final del mensaje. Me queda todavía un argumento más. Y hoy sí que yo no voy a parar, hermanos, yo lo lamento, yo estoy sudando más que ustedes, con más calor, pero tengo que terminar el argumento, porque si no dejamos el asunto a medias. Volvamos una vez más a 1 Corintios 3. Y este argumento para mí es mucho más fuerte. Pablo dice en el versículo 3: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Luego de haber dicho, los dones cesarán, Pablo dice, estas virtudes permanecerán. El apóstol Pablo está contrastando aquí la permanencia de la fe, la esperanza y el amor con la cesación de los dones extraordinarios. Estos frutos, la fe, la esperanza y el amor, son permanentes, a diferencia de las profecías y las lenguas que cesarán. Yo creo, hermanos, que eso es evidente en el texto. Aquello cesará, esto permanecerá. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ese es el argumento que Pablo usa para probar que esto, la fe, la esperanza y el amor, es más importante que aquello, los dones extraordinarios. Ahora, esto plantea un serio problema a nuestros hermanos que afirman que lo perfecto llegará cuando Cristo vuelva. Y el problema es este, hermanos, afinen sus mentes. Cuando Cristo regrese en gloria, al menos la fe y la esperanza dejarán de ser. Cuando Cristo regrese en gloria, la fe y la esperanza dejarán de ser. Estas dos gracias espirituales continuarán presentes en la iglesia solo hasta la venida del Señor. El apóstol Pablo enseña esto claramente en 2 Corintios 5:7 y en Romanos 8:24. Cuando el Señor vuelva, ya no viviremos por fe, viviremos por vista. La fe ya no tendrá razón de ser. Ahora vivimos por fe, pero cuando el Señor vuelva, viviremos por vista. La fe ya no tendrá ninguna utilidad. Y cuando el Señor vuelva, ya no esperaremos nada. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:24, lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Si ya lo veo, no lo espero. Si ya lo tengo, no lo espero. Pero si eso es así, entonces, ¿en qué sentido permanecerán la fe y la esperanza por encima de los dones extraordinarios? ¿En qué sentido permanecerán la fe y la esperanza por encima de los dones extraordinarios? Si las lenguas y las profecías deben continuar en la iglesia hasta la venida de Cristo, como afirman nuestros hermanos pentecostales, y la fe y la esperanza dejarán también de ser en ese mismo momento, entonces todo el argumento de Pablo deja de tener sentido.
todo el argumento de Pablo se cae. Su argumento es que una cosa es más importante que la otra, porque cuando una cese, la otra continuará. Pero si los pentecostales tienen razón, todo esto terminará en el mismo momento. La fe, la esperanza, la lengua, la profecía, todo terminará cuando Cristo vuelva. Por todo esto concluimos, hermanos, que Pablo no está hablando aquí del cielo, sino más bien del conocimiento cabal y maduro que tendría la iglesia cuando la revelación fuese completada, lo cual haría innecesario esos dones milagrosos. Ya no habría más profeta que acreditar, ni más necesidad de profecías, porque tendríamos una revelación total. Hermanos, desear volver al estado en que estaba la iglesia primitiva, con todos sus dones milagrosos y espectaculares, es desear un retroceso. Es querer ir de un estado maduro a un estado infantil. Dice Pablo, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, pero cuando llegue a la madurez, esto que es de niño ya no tiene razón de ser. Ahora bien, hermanos, todo mi argumento, tanto del domingo pasado como los que hemos presentado hoy, permanece en pie o cae dependiendo de una cosa: de la suficiencia de la Escritura, de que tengamos en ella la revelación final de Dios a la que no se le debe añadir nada más. Si la Escritura es suficiente, ya no hay necesidad de nuevas revelaciones y por ende tampoco de dones milagrosos. Pero si Dios sigue impartiendo nuevas revelaciones a su pueblo, como afirman los pentecostales, entonces los dones deberían estar vigentes, pero algo más fuerte. Debemos concluir entonces que la Escritura no está completa, que la Escritura es insuficiente para nosotros hoy. Por lo tanto, debemos añadir un argumento más. Y el argumento es: la Escritura es suficiente. La Escritura es suficiente. Ahora, cuando decimos que la Escritura es suficiente, lo que queremos decir es que todo lo que Dios desea que su iglesia conozca en esta dispensación del nuevo pacto se encuentra aquí en la palabra de Dios escrita. Que no hay necesidad de que el pueblo de Dios tenga más revelación de parte de Dios, sino que más bien necesitamos iluminación, no revelación, iluminación, para comprender lo que Él ya ha revelado. Ahora, para probar esto, y hermanos, particularmente para mí fue de mucho gozo estudiar esto que voy a ver ahora, en esta noche. Vayamos por un momento a Hebreos capítulo 1. Me fue de gozo, hermanos, lo que vamos a ver, porque da gloria a nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 1, y vamos a leer los versículos 1 al 3. Me sentí en esta semana como esos discípulos que iban camino a Emaús, que ardía su corazón cuando el Señor les abría las Escrituras. Versículos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El autor de esta epístola está haciendo un claro contraste entre la revelación de Dios en el Antiguo Testamento y la revelación de Dios en el Nuevo Testamento. Lo que él intenta probar no es que el Antiguo Testamento tuviese algún tipo de defecto, no. O que fuese el producto de una revelación inadecuada o inferior, no. Lo que él trata de probar es que la revelación nuevo testamentaria es superior por ser completa y final. Noten cómo el autor sagrado plantea su argumento aquí. Versículo 1. Dios,
habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas. En el Antiguo Testamento Dios habló de diversas maneras, por medio de diversos hombres y a través de diversas épocas. Fue una revelación progresiva que vino a lo largo de varios siglos, a través de varios profetas, porque ninguno de esos profetas tenía toda la verdad en su mano, porque ninguno de esos profetas tenía toda la revelación de Dios. Muchos profetas, en muchos tiempos, en muchas maneras. Eso fue en el Antiguo Testamento. Pero, al llegar a esta era que el autor de los Hebreos llama estos postreros días, nos encontramos con algo muy diferente. Aquí la revelación vino a través de una sola persona, en una sola manera y en una sola generación. No a través de muchos profetas, no a través de muchos años, no. A través de 3 años y medio, en una sola generación, por una sola persona, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que el autor de Hebreos está diciendo. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En la persona del Hijo, dice el autor, esa revelación que había sido impartida al pueblo de Dios a lo largo de cientos de años, repentinamente, en un instante, llegó a su clímax. Él es no solo el heredero de todo, dice el autor, sino que es el resplandor de la gloria del Padre, la imagen misma de su sustancia, dice en el versículo 3. Nada más puede ser revelado acerca de Dios que no haya sido revelado en la persona de Cristo. Él es la imagen misma de la gloria de Dios, el brillo de la gloria de Dios, la imagen misma de la sustancia de Dios. Él es, como alguien dijo, el gran final de la revelación. Cuando nosotros oímos una pieza clásica, hay un momento en que llega el gran final. Bueno, hermanos, Cristo es el gran final de la revelación de Dios. Tan completa es la revelación que el Hijo ha traído, que los apóstoles deben ser considerados únicamente como aquellos que sirvieron de eco a lo que escucharon del Señor. Hebreos 2. Hebreos 2. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles en el Antiguo Testamento fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que le oyeron? Él trajo el anuncio, estos simplemente confirmaron el anuncio. Walter Chantrey comenta al respecto: el sol de la revelación resplandeció en Jesucristo. Los escritos de los apóstoles no fueron nuevos rayos de luz, sino más bien el reflejo de la gloria que resplandeció en el Hijo de Dios. Veamos rápidamente algunos textos que van a probar esto que acabo de decir. Juan, capítulo 1. Hermanos, vean la secuencia de este capítulo a través de 3 versículos que voy a leer rápidamente. En el principio, ¿en qué principio? En el mismo principio que aparece en Génesis 1:1, cuando nada había sido creado, cuando solo había eternidad y Dios. En el principio era el verbo, la palabra, la sabiduría de Dios. Y el verbo era con Dios.
y el Verbo era Dios. ¿Quién es Cristo, hermanos? Cristo es el Verbo de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Y es Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, y ahora noten, lleno de gracia y de verdad. Aquellos profetas que vinieron antes trajeron parte de la verdad, pero este que es el Verbo de Dios y que se hizo carne, vino lleno de verdad. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, y algunos manuscritos más antiguos dicen el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y el texto griego dice literalmente, Él le ha hecho la exégesis. Hermanos, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando estudiamos un texto? Hacemos una exégesis. Esa es una palabra griega que significa sacar fuera el significado de una cosa. Juan dice aquí, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha hecho la exégesis. Porque Él es el Verbo de Dios, porque Él es la palabra de Dios, porque Él es la gloria de Dios, porque Él es la imagen de su sustancia. Juan capítulo 14. Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él no es parte de la verdad, Él es la verdad misma. Él engloba en su persona toda la verdad. Por eso cuando Felipe le dijo, Señor, solo muéstranos al Padre y nos basta. Cristo dice, pero no ha entendido. No ha entendido, dice Felipe. Tanto tiempo estoy con vosotros y no le conocéis. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo soy la verdad. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Juan capítulo 17, versículo 4. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Y cuál es esa obra que Dios el Padre encargó a Dios el Hijo que hiciese? Bueno, parte de esa obra la vemos en el versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Cuál fue esa obra? Las palabras que tú, oh Padre, me diste, yo les he dado. Cristo trajo la revelación total y final de Dios. Juan capítulo 15, versículo 5 está más claro todavía. Versículo 15, Juan 15, 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Hermanos, ¿qué otra cosa puede faltarle a la iglesia de Cristo si los apóstoles escribieron en el Nuevo Testamento las palabras de Cristo y Cristo les dio a ellos todas las palabras que él oyó de su Padre? Juan capítulo 14, versículo 26. Noten aquí la confirmación de lo que había dicho antes. Los apóstoles no trajeron nueva luz. Simplemente fueron eco de las palabras de Cristo. Noten el versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Con todos esos textos en mente, hermano, podemos comprender mejor aquel texto de Efesios que citamos el domingo pasado, Efesios 2:20. La iglesia de Cristo está edificada sobre el fundamento de los apóstoles. La iglesia de Cristo está edificada sobre el fundamento de los apóstoles. El Hijo de Dios trajo la revelación final de Dios y los apóstoles fueron comisionados por el mismo Cristo para transmitir estas verdades a su iglesia. No solo a viva voz durante su ministerio terrenal, sino también a través de la palabra escrita para beneficio de la iglesia a lo largo de los siglos. No debe extrañarnos entonces, hermanos,
que el Nuevo Testamento termine con estas palabras, pronunciadas por el mismo Cristo. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, Apocalipsis 22:18. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hermanos, así termina el Nuevo Testamento. Matthew Henry escribió acerca de este texto: esta sanción que aparece aquí es como una espada encendida que guarda el canon de las Escrituras de manos profanas. El canon de las Escrituras es esa lista de libros inspirados que tenemos en el Nuevo Testamento. Hermanos, lo que tenemos en el Nuevo Testamento no es simplemente la revelación de los apóstoles, es la revelación del Hijo de Dios. La revelación del Hijo de Dios. ¿Y quién puede añadirle algo a lo que Él nos ha revelado? Gracias, hermanos, por vuestra paciencia. Ahora déjenme concluir. Hermanos, una vez más nos vemos obligados a concluir sin haber llegado a tratar con la problemática de 1 Corintios, que hizo necesaria la composición del capítulo 13. Pero, hermanos, creemos que era necesario que dejásemos estas cosas claramente establecidas. No obstante, no quisiera concluir sin traer esta noche una palabra de aplicación a la iglesia, precisamente en torno al valor de las Escrituras. Hermanos, qué valioso es este libro que nosotros tenemos en la mano. Es la palabra de Dios. Y yo me temo que esa frase ha llegado a ser tan familiar en nuestros oídos, la palabra de Dios, que ya no nos sorprendemos al escucharla. La palabra de Dios. Permítame compartir con ustedes algo que compartía con mi familia anoche en el devocional. Supongamos por un momento que no tuviésemos en la mano la palabra de Dios. Supongamos, hermanos, que luego que el Nuevo Testamento hubiese sido concluido, los apóstoles lo hubiesen escondido en algún lugar por causa de aquellas persecuciones que se levantaron contra la iglesia en los primeros siglos de la era cristiana. Y supongamos, hermanos, que a lo largo de los siglos el hombre se hubiese lanzado a una búsqueda incesante de este libro tan maravilloso, sabiendo que allí estaba escrita la palabra de Dios. Y supongamos que luego de 2000 años de búsqueda, finalmente este libro fuese descubierto. Y que saliera en todos los periódicos: han encontrado un libro que vino directamente del cielo. El arqueólogo tal en tal lugar ha encontrado el tesoro más valioso que la humanidad pueda tener en sus manos, la palabra de Dios. Hermanos, cuán valioso sería este libro a los ojos de los hombres, pero sobre todo a los ojos de los hijos de Dios. Pero ahora yo me pregunto, hermanos, ¿es esa acaso la única manera en que este libro puede ser valorado justamente? No, hermanos. El hecho de que lo tengamos en nuestras casas y que pueda ser tan fácilmente adquirido en cualquier librería, a bajo costo o a alto costo, hermanos, eso no disminuye en nada su valor. No, hermanos. Pero ¿cuánto aumenta nuestra culpabilidad? El hecho de que este libro sea tan común, eso no quita su valor, pero ¿cuánto aumenta nuestra culpabilidad? ¿Cuántos santos del pasado hubiesen anhelado tener lo que nosotros tenemos? ¿Cuántos de ellos fueron pasados por el fuego? ¿Cuántos fueron llevados a la hoguera por el delito imperdonable de tener un ejemplar de las Escrituras en su propio idioma? Y nosotros tenemos varias en nuestras casas. La palabra de Dios. Hermanos, esto no es otra cosa que la palabra de Dios. Y el Nuevo Testamento de manera particular es la revelación de su bendito Hijo.
Cuando nos afanamos por defender la suficiencia de la Escritura, no es con el ánimo de polemizar con nadie, no es con el ánimo de ridiculizar a nadie, pero debemos defender con todas las fuerzas de nuestro corazón que a este libro nada se le puede añadir, nada se le puede quitar. Es la palabra de Dios, la infalible, inerrante y todo suficiente palabra de Dios. Una base segura, hermanos, sobre la cual podemos edificar nuestra vida, sobre la cual podemos edificar las paredes de la iglesia. Así que contra toda esta corriente que atenta contra la suficiencia de la palabra de Dios, debemos levantar una vez más el estandarte que levantaron nuestros padres en la era de la Reforma: sola Escritura. Porque la iglesia caerá o permanecerá en pie dependiendo de cuán aferrada continúe la iglesia a la revelación bíblica. Hermanos, que Dios nos ayude a defender estas verdades eficazmente. Pero más aún, hermanos, que Dios nos ayude a apreciar su palabra con ese aprecio que el salmista manifiesta en muchos de sus salmos. Salmo 19 dice: tu palabra es más preciosa que el oro. Tu palabra es más dulce que la miel. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es en ella mi meditación, la palabra de Dios. Hermanos, que el Espíritu de Dios obre en nosotros para que esta palabra sea para nosotros más deseable que el oro y más dulce que la miel.